Hoy vamos a ver a Bobby Fischer derrotado, pero en una partida en la que él juega maravillosamente hasta que comete una imprecisión que su rival explota con gran brillantez. Claro que su rival era de armas tomar, nada menos que Jeffrey Geller. Para algunos debería ser incluido en esa lista simbólica de los campeones sin corona. Estamos en Skopje, que hoy es la capital del Estado Libre de Macedonia, pero entonces pertenecía a Yugoslavia, en 1967. Por cierto, en Yugoslavia el ajedrez era casi o tan popular como en la Unión Soviética. Recuerdo que había los grandes periódicos yugoslavos dedicaban al ajedrez unos espacios enormes todos los días. Bueno, con blancas Bobby Fischer, con negras Jeffrey Geller. Estamos en una posición más o menos típica de la defensa siciliana, seguro que muchos de ustedes ya se han dado cuenta, aunque hay matices importantes. Si esta partida se jugase hoy, con lo que sabemos hoy sobre la teoría de aperturas, probablemente Geller hubiera colocado las torres de otro modo. Luego verán ustedes que hay algunos matices muy importantes en esta posición, que si por ejemplo hubiera habido una torre aquí, entonces la combinación de las blancas, que va a ser muy brillante, aunque fracase, pues hubiera sido realmente muy exitosa. Bien, ¿cuál es la clave de esta posición? Fíjense bien en que si les tocase jugar a las negras, ganarían una pieza con B4, porque este caballo carece de retiradas, no hay ninguna sola casilla donde pueda retirarse ese caballo. Además, el caballo está protegiendo el peón de E4, que es muy importante. Seguro que muchos de nosotros aquí, sin pensarlo demasiado, jugaríamos A3, que además es una jugada bastante correcta, digamos que frena un poco o retrasa el ataque negro y entonces las blancas tendrían más tiempo para atacar por el flanco de rey. Pero Fischer juega de una manera mucho más aguda, más precisa, y hace una jugada que ahora, con las máquinas, con nuestros amigos inhumanos, sabemos que después de F5, una jugada de doble signo de admiración, las blancas ya están ganando la partida. Obviamente, si las blancas no fueran a perder este caballo, ya se ve que esa jugada es fortísima, porque ¿qué pueden hacer las negras? Ceder esta importante casilla a las piezas blancas tomando en F5 o jugando E5. Las blancas amenazan con tomar en E6 dando vida a este peligrosísimo alfil que tanto le gustaba a Fischer, colocar primero en C4 y luego en B3. Claro, pero F5 tiene el carísimo precio de una pieza, que Geller, por supuesto, dice, bueno, a ver, vamos a comprobar tus análisis, yo de momento voy a ganar la pieza. B4, F por E6 y B por C3. Las negras han ganado una pieza. Bueno, aquí hago un mínimo paréntesis para decirles que además de lo que pasó en la partida, aquí Fischer tomó en F7 con jaque, lo vamos a ver ahora, pero además de eso hay otra jugada, otra idea muy interesante que descubrió después en unos análisis larguísimos sin computadoras, hablamos de los finales de los años 60, un israelí, Jacob Murray, que es torre por F6. Como una de las premisas que yo sigo en esta colección de vídeos es la de no marearles a ustedes con múltiples variantes, no les voy a mostrar las enormes complicaciones de torre por F6, pero sí les sugiero que lo comprueben ustedes en sus casas porque les garantizo que se lo van a pasar muy bien. Hay variantes muy divertidas, muy espectaculares y todo indica que torre por F6 también es una jugada ganadora o poco le falta. Pero bueno, lo que pasó en la partida fue E por F7 jaque. Y aquí surge otro de los temas tácticos importantes de la posición. ¿Se acuerdan cómo les decía que hubiera sido importante que una torre negra estuviera en C8 protegiendo este alfil? ¿Por qué les decía eso? Porque ahora no vale torre por F7 debido a alfil por F7 jaque, rey por F7, dama C4 jaque y las blancas se comen el alfil de C6. Con lo cual recuperan el caballo, bueno, la pieza que habían sacrificado antes en C3. Por eso, Geller juega rey H8.
Bien, ahora hay que ser muy preciso con blancas, tenemos una pieza de menos. Sí, es verdad que las piezas blancas están bien coordinadas, como diría Smyslov, bien armónicas para atacar, pero hay que ser muy preciso. Y la jugada precisa aquí es la que hace Fischer, efectivamente, torre F5. Primero porque esa torre, ocupando la quinta horizontal, puede controlar casillas importantes y además gana un tiempo atacando la dama. Además porque esa torre puede pasar más allá hacia el flanco del rey en un momento dado, ya verán ustedes a qué me refiero dentro de un momento. Y también porque permite que la dama o la torre pasen también a la columna F, aumentando la presión sobre el caballo de F6. Por tanto, torre F5, ataca a la dama, la mejor casilla para la dama, sin duda alguna, es B4. Fíjense, simplemente como idea, si en vez de dama B4, dama C7, sencillamente doblar torres, ya daría a las blancas un ataque tremendo porque se amenazaría torre por F6 y destrozando, digamos, lo que queda del enroque negro. Dama B4 es mucho más fuerte, como verán, porque otorga a las negras un contrajuego importante contra el rey blanco. Bien, aquí Fischer vuelve a acertar con su jugada y hace dama F1. Muy correcta, porque se está amenazando torre por F6 para empezar. Como ven, ese rey en H8 está en una situación muy peligrosa, aunque pudiera parecer lo contrario. Torre por F6 es una amenaza muy fuerte y, más sencillo todavía, alfil por C3, echamos a la dama y seguimos atacando hacia allá. Por tanto, la respuesta negra es también casi única. Hay que comerse este peón. Y ahora es cuando estamos en el momento crítico de la partida, donde vamos a desviarnos, bueno, mejor dicho, donde aparecen dos caminos. Por un lado, les voy a mostrar lo que ocurrió en la partida, que fue que Fischer se equivocó, no fue preciso, y luego lo que pudo haber sido y no fue. Ya les adelanto que ambos caminos son muy brillantes, muy espectaculares y hacen a esta partida inmortal. Fischer aquí hizo algo que hubiéramos hecho seguramente casi todos nosotros. Pensó, bueno, antes de seguir atacando en el flanco del rey, o sea, lo que quiero decir con ese comentario es que el error de Fischer es muy humano, muy lógico. Antes de seguir atacando por el flanco del rey, se dijo Fischer, voy a echar a la dama de B4, donde me molesta, y luego ya atacaré por el flanco del rey. Entonces juega el Fischer A3. Y entonces Geller contesta con dama B7. Y resulta, como ustedes van a comprender en unos minutos cuando les haya mostrado las dos variantes, resulta que la dama en B7 está mucho mejor que en B4 en realidad. Entre otras razones, porque defiende doblemente el caballo de E4, pero ustedes eso lo van a comprender dentro de poco. Entonces, ahora, solo ahora, Fischer juega dama F4. Que tiene amenazas muy duras, ¿no? Por ejemplo, dama H6, aprovechando la clavada del alfil sobre el peón, o torre H5 con idea de sacrificar la torre en H7, triplicar con la artillería pesada, a veces alfil por G7 jaque, en fin, todo indica que el ataque de las blancas es fortísimo y que compensa la pieza de menos, pero lo que a Fischer se le escapó, y él lo reconoció, Fischer era muy noble siempre en sus comentarios, él reconoció que no había visto durante la partida, que su fallo fue no valorar como es debido este contragolpe. Alfil A4. El alfil blanco de B3 está clavado por dama por B2 mate. Entonces, alfil A4 es una jugada realmente muy fuerte. Y ustedes verán después por qué esta idea con la dama negra en B4 no funcionaría y sin embargo con la dama negra en B7 sí funciona. Esa es, digamos, la gran diferencia de la partida. Bueno, ¿qué hacer aquí? Pues el problema es que, fíjense, les voy a cantar una variante cuyas ideas son parecidas a lo que pasó en la partida, ¿no? Si las blancas ahora jugasen dama H6, que parece bueno, una jugada bastante fuerte, ¿no? Se amenaza mate nada menos,
pero el problema es que después de dama h6, alfil f6, torre por f6, aparentemente las blancas están atacando muy fuerte, pero como la torre en f6 está impidiendo la acción del alfil sobre el peón de g7 y que se dé mate, las negras llegan justo a tiempo y juegan alfil por b3, y a cualquier sitio que se mueva esa torre de f6, el alfil que estaría en b3 jugaría alfil a2 jaque y dama por b2 mate. Esa es, digamos, la clave principal. Lo que ocurrió en la partida fue dama g4, pero se amenaza mate en g7, sí, efectivamente, pero el problema está en alfil f6, torre por f6, alfil por b3, y Fischer se rindió y dio la mano a Geller y le felicitó porque se dio cuenta de que estaba perdido. Si ahora la torre de f6 se mueve a cualquier sitio, sigue alfil a2 jaque y dama por peón mate. Y si a por b3, que sería, digamos, el plan B, entonces sencillamente las negras toman en f6, no hay nada mejor que alfil por, la única esperanza de las blancas es intentar aprovechar que ahora este peón de f6 queda muy débil, atacándolo con dama e6, pero aquí está el truco, c2 jaque, única, rey por c2, dama por g2 jaque, por ejemplo, rey aquí y dama g6 jaque, y las negras paran todo el ataque y ganan. Esto es lo que pasó en la partida, una derrota de Fischer cuando estaba a punto de crear una obra de arte. La derrota también fue brillante, como ven. Y ahora vamos a ver, situando las piezas donde estaban cuando Fischer se equivocó, lo que pudo ser y no fue, que también es muy brillante. Se acordarán de que en esta posición lo que hizo Fischer primero fue expulsar a la dama con a3 y después jugó dama f4. Lo correcto, lo brillante, de hecho, hubiera sido jugar directamente dama f4. Y entonces hubiera ganado la partida. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, en primer lugar, que con la dama en b4, si el alfil viniese a a4, entonces estaría dejando indefenso el caballo, lo cual es un detalle muy importante. En segundo lugar, que en algunas variantes este caballo se marcha de ahí y entonces las blancas disponen del truco letal alfil por g7 jaque y dama por b4, porque la dama está indefensa en b4. Esa, digamos, es la madre del cordero en esta posición. Bien, ¿qué podrían haber hecho las negras si Fischer juega dama f4? Muchas cosas, pero recuerden siempre, para entender bien la posición, que las amenazas blancas son terribles. Se amenaza dama h6, se amenaza torre h5, en algunos casos, como digo, alfil por peón jaque, etcétera, etcétera. Hay dos variantes principales. La primera se la voy a cantar, creo que es relativamente fácil de comprender, y la segunda se la voy a mostrar porque es muy espectacular. Bueno, la primera, la que les voy a cantar, también es espectacular, de hecho, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que las negras juegan c por b2, habilitando el salto del caballo aquí con jaque, ¿no? C por b2, y las blancas no harían ni caso, fíjense hasta qué punto las amenazas son fuertes, y jugarían torre h5. Repito, c por b2, torre h5, caballo c3 jaque, rey por b2, caballo por d1, o sea, por la torre de d1 jaque, rey c1, y las negras estarían perdidas ante la magnitud de las amenazas blancas. El único recurso sería sacrificar su dama por este alfil, dama por alfil, dama por, y entonces este caballo de d1 que estaría encerrado y la ventaja material blanca sería ganadora. Es verdad que la partida duraría mucho más de lo que duró, pero técnicamente las negras estarían perdidas. Y la jugada que me he reservado, perdón, la variante que me he reservado para mostrarles, digamos, todas las jugadas, porque es muy espectacular, es ¿qué ocurre si en esta posición las negras dan jaque en d2? Entonces seguiría torre por d2,
C por D2, fíjense que las negras amenazan coronar con mate. C3, fortísima jugada, a pesar de que ustedes estarán pensando, pero ¿cómo que fortísima jugada? Si la dama negra se va a comer el alfil y amenaza coronar. Sí, efectivamente, la dama negra se come el alfil y amenaza coronar, pero entonces seguiría alfil por G7 jaque, única rey por G7, dama G4 jaque, si rey H6 es mate en H5, entonces rey H8 y dama D4 mate. Esto hubiera sido realmente una obra de arte de Fischer, una más en su larga colección. ¿Saben lo que me recuerda esta partida? Cuando a mí me invitan a ir a un torneo infantil y a dirigir unas palabras a los niños justo antes de que empiecen a jugar, lo que suelo decirles es: dentro de unas horas algunos de vosotros estaréis tristes porque habéis perdido, pero acordaros de que en el ajedrez, más que ningún otro deporte, el que pierde es el que más aprende, porque no puedes echarle la culpa de la derrota ni al árbitro, ni a que está lloviendo, ni a nada parecido. Es decir, la derrota en el ajedrez desarrolla mucho la autocrítica. Estoy seguro de que Fischer aprendió mucho este día con esta derrota y mucho más todavía hemos aprendido nosotros.